Amigos, seguimos recorriendo historias de la AFA, una muy cercana, una que duró muy poco, pero tuvo de todo. Porque encima, en ese tiempo y en ese lapso se eligió un entrenador para el seleccionado argentino. La comisión normalizadora de la AFA. Este es el capítulo de hoy. El después del 38 a 38, el después de la Copa América, aquella del 2016 en los Estados Unidos, la del centenario, que se llevó puesto a Tata Martino, donde a Tata le debían 7 meses de sueldo y no le daban la cara. Fíjate vos lo compleja que era la realidad aquella de la AFA por entonces, una AFA desfinanciada, un gobierno, el de Macri, que quería la salida del fútbol para todos, que no le liberaba dinero al fútbol y que tenía como consecuencia, por supuesto, la intervención. Una intervención que tuvo la figura de la FIFA a través de aquel famoso Primo Corvaro, aquel suizo italiano, aquel mensaje del Pupi Zanetti, hasta del mismísimo Diego, una intervención de la FIFA que tuvo a Javier Medín, abogado de Macri, hombre importante y cercano a Mauricio Macri, como un integrante de la misma, a Armando Pérez como presidente. Armando tenía un buen vínculo con Fernando Marín. Fernando Marín ha sido siempre un interlocutor muy válido en el fútbol de Mauricio Macri, por supuesto. Allí aparece Carolina Cristinciano, esposa de Gonzalo Belloso, por entonces secretario de la Conmebol, el actual presidente de Rosario Central. La Conmebol ponía a Carolina Cristinciano en ese lugar. Pablo Tobillino, hoy hombre muy importante de la AFA por entonces como representante del ascenso, como tesorero de esa comisión normalizadora, pero que rápidamente se corrió Tobillino sabiendo cuáles eran los propósitos de esa intervención, de esa pseudo intervención de la AFA, donde fue más una intervención gubernamental que de la mismísima FIFA por entonces, pero que tiene en el mientras tanto ribetes muy característicos, muy particulares, como que la AFA no tenía plata y Pérez pide la intervención de Adidas en una prórroga del contrato y en una actualización, y hasta hubo un casting para elegir al técnico del seleccionado argentino. Intentan por Sampaoli, que después llega, le dijeron que la plata no era un inconveniente para provocar su salida del Sevilla. Después hay un casting donde aparecen Ramón Díaz, Miguel Russo, hasta se reunieron con Caruso Lombardi y hasta terminan trayendo a Edgardo Bauza, que dirigía por entonces a San Pablo. Algunos dicen, otros lo niegan, que Fernando Niembro recomendó a Edgardo Bauza como técnico del seleccionado argentino. Ustedes piensen que en el 2016, ¿por qué se provoca la salida de Segura? Estaban en Estados Unidos Tapia y Segura. Tapia le retenía el pasaporte a Segura. Segura quería viajar a la Argentina porque sabía que algo estaba pasando, pero no quería que viaje Tapia porque sabía que al llegar a Buenos Aires tenía la AFA intervenida. Y así fue. Hizo bien los deberes Segura en su momento. Apenas llegó, sacó a Miguel Silva de la Secretaría General, nombró a Daniel Angelici en la Secretaría de la AFA, hasta alguna vez me confesó públicamente en Radio La Red, Angelici es Messi para el fútbol. Así lo definía el mismísimo Luis Segura. Pero todo en qué decantó, en que como no tenía consenso, como no había sido respaldado por los clubes, el gobierno de Pérez fue un gobierno con poca legitimidad. Fue un gobierno donde estaba más auditado por la Casa de Gobierno que por los propios dirigentes del fútbol, que le reclamaban por mayor sustento. En el medio hubo una huelga de futbolistas y un paro porque los clubes estaban enterrados, había deudas y hasta hubo un acuerdo donde Víctor Taboada, que era un gerente general que estaba en el día a día, muy firme, muy severo, que venía de ser hombre de Pérez en sus empresas y hasta había tenido algún cargo durante el gobierno de Menem en Argentina Televisora Color, en ATC, lo que hoy es Canal 7, con Raúl Delgado como secretario de Medios de Comunicación. Fíjense las cuestiones. Taboada tuvo que hacer un poco de equilibrista con Pérez allí agobiado, con Marín que lo apuntalaba a Pérez, con Angelici también con mucho poder y hasta con McAllister, Carlos Javier, por entonces secretario de Deportes, participando, ¿saben de qué? De la designación de Claudio Úbeda como técnico de los juveniles. 11 carpetas se presentaron como aquella vez que hicieron
el concurso para elegir a Pekerman en juveniles, 11 carpetas y se decidieron por el proyecto de Claudio Úbeda con el profe Salorio, Bocha Batista y demás. Pero mucha gente del gobierno apuntalando a ese periodo de la AFA. Santo Biasati también, socio de Pérez, manejándole la comunicación a Armando Pérez, que a veces hablaba por demás, decía cosas y después tenía que retroceder o lo retaban un poco desde el gobierno. Esto decantó en un paso que dio o que llevó a Tapia presidente de la AFA, porque yo no sé si Macri tenía como elegido a Tapia, pero alguien le dijo a Tapia: Mauricio, este hombre tiene los votos del ascenso, que eran mayoría, después se reconfiguró el estatuto a partir de una reunión que tuvo la visita de la FIFA, estuvo hasta Jair Bertoni, el hijo del gran Daniel Bertoni, hombre de FIFA, como enviado para modificar los estatutos que tuvieron una pequeña modificación en cuanto a los números de la primera división y del ascenso. 22 pueden votar al presidente de la AFA en primera división, 21 los hombres del ascenso. Hasta allí el ascenso siempre tuvo con el fútbol del interior preponderancia y allí el Ascenso Unido tuvo los votos para que un tiempo después, en el 2017, Tapia se transforme en el actual presidente de la AFA. Fíjense, con la selección siempre en el medio, porque Luis Segura afirma que si la Argentina ganaba aquella final frente a Chile en la Copa América de los Estados Unidos en New Jersey, que derivó en la posterior renuncia de Messi, él hubiese seguido en el cargo. Pero los tiempos se precipitaron, se fue Tata Martino, enojado hasta con Lamens, que era el tesorero por entonces de la AFA. Lamens y Angelici tenían ahí un comando muy aunado en la AFA, y como a Tata Martino no le daban la cara, uno de los motivos fue justamente su atraso salarial, 7 meses, y hasta que los clubes le hicieron un boicot para no cederle los jugadores a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016. ¿Cuánto por contarles de esa intervención? Fue, insisto, más del gobierno por entonces que de la FIFA. La FIFA auditaba, mandaba nombres, Primo Corvaro, el suizo, Jair Bertoni, Rob Turner, todos venían al NH en aquellas famosas reuniones. Lo que hubo allí, los famosos grupos de apoyo, que eran 3, donde hasta el futsal, el fútbol playa y los árbitros tenían una supuesta participación en la elección al presidente, toda una reformulación que hasta tuvo también una veeduría donde estuvo Alicia Blanco, el juez Piotti, iban diariamente a la AFA, porque entonces, y todavía sigue esa causa, en la famosa causa Fútbol para Todos, la jueza Servini había determinado una veeduría que controlaba los números de una AFA desfinanciada por el gobierno, de una AFA que no tenía el dinero suficiente. Por enero del 2017 reclamaban 350 millones que no aparecían. El gobierno para ello quería la rescisión del contrato de Fútbol para Todos, la creación de la Superliga, se estaba gestando la Superliga con Daniel Angelici como autor intelectual de aquello, y la regulación de la deuda de los clubes, donde los clubes en esa deuda se comprometían ante la venta de futbolistas a que la AFA sea agente de retención de un 15% de aquellos montos. La intervención del fútbol argentino, Armando Pérez, con toda la polémica. Armando venía de una sólida gestión en Belgrano de Córdoba, que pasó de gerenciamiento, un poco con lo que ocurre con Talleres de Córdoba, a ser elegido por sus socios y a ser el elegido del gobierno de Macri, por pedido de Fernando Marín, para ser el elegido de la famosa comisión normalizadora. Fue un presidente provisorio, no elegido por los socios, no elegido por los clubes, por sus pares, y eso le quitó mucha legitimidad a Pérez, que hizo lo que pudo. Pero si no había plata, todo iba a ser muy cuesta arriba. La AFA estaba detonada, había una intervención y todos saben cómo derivó en que Tapia fuese elegido en 2017 el presidente
de la Asociación del Fútbol Argentino hasta estos días. Les mando un abrazo, la seguimos en cualquier momento. Intervención de la AFA, Comisión Normalizadora, Armando Pérez, una de las tantas historias del fútbol argentino que tengo para contarles. Abrazo grande.